Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amigos televidentes de su programa Al Punto por Canal 24 de Santo Domingo TV. Llegó el fin de semana, concluye una semana de muchos movimientos políticos. En el día de hoy parece que Ramón García se convirtió en ingeniero. No, me llamó que tenía algunos inconvenientes para llegar, viene en camino. Pero Lauterio Vargas estará con ustedes una hora, llevando comentarios de actualidad política, actualidad del gobierno dominicano, y realmente voy a comenzar el espacio con una noticia trágica. Los medios de comunicación dan cuenta de un triple asesinato en Moca. 3 mujeres fueron asesinadas por una sola persona. Rafaelito Sosa, de 50 años de edad, mató a tiro a Andreina Espinal, de 24 años. Andreina era su compañera sentimental, pero también mató a una tía de esta joven, María Espinal, de 43 años de edad, y a su prima Vanessa Espinal, de 25 años. Estas dos últimas mujeres fueron ultimadas a tiros cuando corrieron a ayudar a su pariente. Entonces el señor Rafaelito Sosa también las mató a las dos. 3 mujeres que se suman a la violencia, a los hechos de feminicidios que se registran en el país. Este caso, uno lo mira y dice, pero pudo evitarse. Siempre, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, la gente se pregunta, pero ¿pudo evitarse? Yo creo que sí, que pudo evitarse. Si los familiares de esta joven, que era golpeada frecuentemente por su pareja, si ella hubiese acudido al organismo correspondiente, que es la Fiscalía, y se denuncia en el Departamento de Protección a la Víctima de Violencia Intrafamiliar, hubiese recibido atenciones y protección. Pero el propio padre de la joven asesinada, Pedro Andrés Espinal, dijo que ese hombre la golpeaba. Entonces, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué los familiares se quedaron callados? No se ha sabido, no se ha comentado si ella se querelló alguna vez ante la Fiscalía, pero es lamentable que siempre que ocurre un hecho así, nada más se dice él la golpeaba y no se actuó. No se actuó. Señores, la violencia intrafamiliar es un asunto que ha sido asumido como orden público. Es un asunto que luego que llega a la Fiscalía, aunque la persona que pone la denuncia retire esa denuncia, el proceso está en la obligación de continuar en manos del Ministerio Público. No tenemos conocimiento, sí conocemos las versiones de amigas de esta joven asesinada por su pareja, que dicho sea de paso, le doblaba la edad. Un hombre
de 50 años conviviendo maritalmente con una joven de 24 años. Le lleva 26 años. Entonces ahí pudo haber radicado la forma agresiva de ese señor en contra de su pareja. Otro asunto que la gente comenta, él tenía un arma de fuego. Tenía un arma de fuego legal, con su permiso legal. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa las autoridades? No tiene la culpa las autoridades porque se exigen unos requisitos para que una persona porte un arma de fuego legalmente, y si él cumplía con esos requisitos, no había por qué negarle el permiso. Se somete a una evaluación psicológica, se somete a un examen antidoping, se somete a una prueba de polígono de tiro, reúne los requisitos, no debe estar con ficha, y si reúne todos los requisitos, sencillamente se les pide su arma de fuego. Uno siempre habla, pero en Estados Unidos portar un arma de fuego es un derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo. Y no le preguntan allá si usted consumió droga, si usted hasta... No, todo el ciudadano norteamericano que está en sus plenas facultades civiles va a una armería y compra un arma de fuego. Lo registran y le venden su arma de fuego. En Estados Unidos, que siempre se debate cuando ocurren tragedias de locos, que matan 20, que matan 10, que matan 5, que se suben a un edificio y empiezan a matar personas como si fuesen palomitas, que van a una escuela y se arma un tiroteo y matan 15, matan 20. Allá en Estados Unidos, el derecho a portar armas de fuego es un derecho constitucional. Uno de los derechos que tienen los norteamericanos y que establece justamente es el derecho de portar un arma de fuego, de tener un arma de fuego. En República Dominicana siempre se quiere entonces buscarle la quinta pata al gato cuando ocurren estos hechos, y realmente no está ahí el problema. El problema es el propio sistema. Yo tengo una hija cumplirá pronto 12 años, y yo como padre de esa hija me entero de que un irresponsable me la ha amenazado solamente de darle, con golpearla, y conmigo tendrá serios problemas, y mucho menos saber yo que le dio, que la golpeó. La golpea una sola vez la golpea, y no sé cuáles son los familiares de esa pobre víctima, Andreina Espinal, la señora María Espinal y la también joven Vanessa Espinal, 3 víctimas que si se hubiese actuado en forma correcta, se hubiese quizá evitado. Digo quizá porque uno nunca sabe, pero por lo menos proceder. Las personas se someten, se mete preso. Y aquí se han conocido varios casos que luego de llegar a los medios de comunicación se le ha dado seguimiento. Y le pongo el caso de Marta Heredia, que acusó a Vaqueró de violencia de género, y él estuvo preso. Y hay otros casos más, incluso un empresario de televisión que también estuvo detenido por violencia de género en contra de su esposa, su ex esposa. Entonces, señores, hay que darle seguimiento a esos casos para que no sigan ocurriendo. Otro tema interesante, y es el tema que está caliente, señores, la reforma constitucional. Ustedes saben que esta semana se aprobó en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados la ley que declara la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución de la República en un único artículo, el artículo 24. Vamos a ver qué dice el artículo 24 en la Constitución vigente,
la Constitución que fue promulgada el 26 de enero del año 2010. La Constitución que fue producto de un acuerdo entre el presidente de entonces, Leonel Fernández, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Vamos a ver qué dice el artículo 124, que es el que se va a reformar, porque ya mañana sábado, a las 10 de la mañana, se constituye la Asamblea Nacional Revisora con 190 diputados y 32 senadores para conocer la reforma a este artículo que dice así. Artículo 124, elección del presidente. El poder ejecutivo se ejerce por él o la presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Ese es, como diría alguna gente, el kit del asunto. Se modificará ese artículo y supongo que dirá y que el presidente podrá optar por un único periodo consecutivo. Como decía antes. Sencillamente, lo de mañana va a ser ya... lo de mañana será algo fácil. Se reúne la asamblea, se hace todo un escenario, 190 más 32 son 222 legisladores entre diputados y senadores. La asamblea la presidirá la senadora Cristina Lizardo Mezquita, presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea Nacional Revisora. Estará ahí también como vicepresidente el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y estará el gabinete, los demás integrantes del gabinete de los bufetes directivos. Ahora bien, hay otros artículos que supuestamente se acordó modificar en el acuerdo que firmaron los 35 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que no fueron introducidos en esta reforma, sino que según el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, dice él, según él, que antes de finalizar este mes, los legisladores oficialistas estarán sometiendo una segunda reforma constitucional acordada por la cúpula del PLD para superar el impasse interno. ¿Cuáles son esos artículos de ese impasse? El 270, el 271 y el 272. Para que ustedes vean, esos fueron los puntos que el expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD en su discurso de hace 2 semanas manifestó como una necesidad de que se modificaran. ¿Qué dicen esos artículos? Capítulo 2 de la Asamblea Nacional Revisora. Y voy a leer. Artículo 270. Convocatoria Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Artículo 271. Quórum de la Asamblea Nacional Revisora. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días después o siguiente a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de sesión previsto en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora,
la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados. Artículo 272. Referendo aprobatorio. Dice: cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, se requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, es decir, con derecho al voto, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Oigan bien, en ninguna de esos puntos establece que hay que llamar a un referendo aprobatorio para consultar a la población en caso de reelección presidencial. No lo dice en ninguna parte. Habla garantías fundamentales, deberes de ordenamiento territorial, municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, moneda, pero no menciona en ninguna parte ese artículo que para aprobar la Constitución, una reforma, en lo que tiene que ver con la reelección presidencial, hay que llamar a referendo aprobatorio. Ahora, otra parte. Párrafo 1 de ese artículo. La Junta Central Electoral someterá a referéndum las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción formal. Párrafo 2. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda del 30%, que es un punto también que proponía el presidente Leonel Fernández, que en ese artículo diga que el número exceda del 50%. O sea, el expresidente Leonel Fernández entiende que para que haya una mayor aprobación, para que cuente con más fuerza, debe contar con un 30-50% y no un 30%. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar con este tema que está muy interesante en su programa El Punto. Bien, amigos televidentes, seguimos aquí en vivo por su canal 24 de Santo Domingo TV y su programa Al Punto. Él comentaba de los acuerdos de los partidos, en este caso los miembros del PLD. Ellos acordaron 15 puntos para saldar el inconveniente interno, el conflicto interno, la crisis interna que había con el tema de la reelección y la modificación constitucional. De 15 puntos, solamente hasta ahora se ha trabajado el principal, que es la reelección presidencial, la modificación del artículo 124, para que el presidente de la República pueda optar por un periodo más, reelegirse por un periodo consecutivo. Otro de los puntos establecidos, oigan esto, son hacer reserva en el sentido general de cara a las elecciones generales de 2016 de las candidaturas a senaduría y diputados que ostentan actualmente los PLDistas. También mantener a las actuales autoridades en las alcaldías y distritos municipales siempre y cuando se demuestre un buen posicionamiento electoral en sus respectivas comunidades y excluyen
las candidaturas reservadas para fines de alianza. Oigan esto, señores. Esta tarde, a las 5 de la tarde, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dará una rueda de prensa en la cual va a informar todos los puntos abarcados en el acuerdo firmado con el PLD. Porque recuérdese que en principio el PRD estaba opuesto a modificar la Constitución de la República para permitir la reelección. Hubo un acuerdo con el PRD, un acuerdo histórico, PLD-PRD, que eso es pocas veces que se ve, y sencillamente Miguel Vargas va a decir hoy cuáles son esos puntos que abarcan, entre otras cosas, hay que decirlo, la creación de 2 nuevas provincias. Provincia Santo Domingo Norte y la provincia Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Norte llevará el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez, extinto líder del PRD, y la provincia Santo Domingo Oeste llevará el nombre del extinto líder, fundador del PLD y también del PRD, profesor Juan Bosch. Oigan por dónde va la cosa. Actualmente el PRD no tiene senadores. Es muy posible que si se crean esas 2 provincias, el candidato a senador del PRD será respaldado por el PLD para garantizarle entonces que el PRD tenga 2 senadores representándolo en el Senado. Se elevaría de 32 a 34 el número de senadores en el Senado. Eso también implica descentralización del presupuesto, designación de gobernador, fiscal. Ahí se ayudaría un poco a lo que es la organización y el desplazamiento de muchos ciudadanos. Por ejemplo, una mujer que viva en Los Alcarrizos, que viva en Pedro Brán, para poner una denuncia, tiene que cruzar la capital completa para llegar a la provincia Santo Domingo, a la Fiscalía, al Departamento de Violencia de Género. Entonces, esa provincia, el Santo Domingo Norte, cuya demarcación principal es Villamella, Sabana Perdida, creo que La Barquita también, Los Guarícanos, tendría su gobernador, su fiscalía, su senador, diputados. Bueno, descentralización también, señores. Pero qué pena que parta de este acuerdo político y que no se haga realmente con un estudio que establezca la necesidad de crear esas 2 nuevas provincias. Recuérdese que cuando se creó la provincia de Santo Domingo, antes de eso todo pertenecía al Distrito Nacional. El distrito se redujo al casco urbano y todos los sectores de los alrededores fueron divididos. Santo Domingo Oeste, que comienza ahí en la avenida Isabel Aguiar para allá Luperón, hasta Pedro Brán. Santo Domingo Norte, que abarca desde Villamella, comenzando allá arriba en la Hermana Mirabal, Santo Domingo Oeste y Boca Chica. Hay otros distritos municipales como Guerra, por ejemplo, Pedro Brán, Las Guayigas, que están dentro de las subdivisiones de esos municipios, Los Alcarrizos, municipio también. Pero nada, hay que esperar
para escuchar el discurso esta tarde a las 5 del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien dará detalles de los puntos que abarca ese acuerdo, esa alianza PRD-PLD. Dice Rubén Maldonado, vocero de los PLDistas en la Cámara de Diputados, que los puntos acordados por el comité político serán también conocidos en este mes de junio, pero el que da adelante da dos veces. Yo me mantengo un poco escéptico con que eso será así. Ojalá que no, para que se mantengan y se respeten los acuerdos, ojalá que no. Pero si hubiese las intenciones reales de cumplir con todo eso, ¿por qué no lo introdujeron todo en la reforma que se conocerá mañana? Se va a quedar ahí en el tintero para convocar otra vez la Asamblea Nacional Revisora a hacer el mismo montaje, primero en una cámara, luego en la otra, el presidente la promulga, para que pase entonces, se convoca la Asamblea Revisora dentro de los 15 días, luego de la promulgación de la ley, es lo que dice la Constitución. Para entonces que la Asamblea Nacional Revisora conozca esos puntos acordados y firmados por 35 miembros del comité político para terminar con la crisis interna que amenazaba con llevar la sangre al río en el PLD, que hay que destacar que en otros partidos la sangre hubiese llegado al río casi, si pasa eso. Sigue renunciando la gente del PRD, sigue renunciando, pero Miguel Vargas por lo menos se mantiene con la sigla del partido. El PRM tiene para mañana también una actividad convocada, una marcha, una protesta en contra de la reforma constitucional que se producirá en la Asamblea Nacional Revisora. El proyecto anterior contó con el voto favorable, me refiero a la ley que declara la necesidad de reforma constitucional de todos los senadores y de 149 diputados. O sea, estamos hablando de 181 legisladores respaldan la reforma de un total de 222. O sea que habrían 30 y tantos, 39 por ahí, que no van a votar a favor del restablecimiento de la reforma constitucional. Yo tengo un resumen de las reformas constitucionales que se han producido en el país desde aquel 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal hasta el 26 de enero del año 2010, cuando se produjo la última reforma constitucional de nuestra Carta Magna vigente, que estará vigente, supongo que hasta mañana o hasta que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, pero que lo más seguro no pasará de mañana a sábado, porque recuérdense ustedes que cuando los diputados aprobaron la ley, convirtieron el proyecto en ley, la ley que declara la necesidad de la reforma, marcada con la ley 24-15, a las 6 horas el Poder Ejecutivo la promulgó. Vámonos a la pausa y al regreso vamos a hacer un resumen de esa reforma y de las reformas constitucionales que se han producido en el país en su vida republicana.
regreso con su programa Al Punto por Santo Domingo TV, Canal 24, llegando a todos los amigos televidentes que nos siguen al mediodía. Mucha gente, para los que están almorzando a esta hora, buen provecho. Y también buen provecho para los que van a almorzar un chico más tarde, como es mi caso. Es una hora que le gusta a Ramón García poner los pies debajo de la mesa. Bien, señores, el tema de las modificaciones a la Constitución de la República es un tema emocionante. A mí me gusta mucho llevar la lista de los años en que se han producido las modificaciones constitucionales para ir registrándolas. Por ejemplo, República Dominicana tiene una constitución que es rígida. ¿Y qué me refiero con decir que es rígida? Que solamente puede modificarse por la forma que ella misma establece. No hay otro mecanismo, no hay una bajadera, no. El mecanismo que establece ella misma es al que hay que recurrir para modificarla, cumplir con las ceremonias protocolares, los artículos que establecen el mecanismo. Eso es lo que llaman una constitución rígida. Oigan esto. En el país se han producido, hasta la fecha, 38 reformas constitucionales. 17 de esas reformas se produjeron en el periodo de 1844 a 1897. En ese periodo se produjeron 17 reformas constitucionales. En el periodo que abarca desde 1907 hasta 1994 se produjeron 19 reformas constitucionales. En el presente siglo se han producido 2 reformas constitucionales. La reforma del 26 de agosto de 2002, que fue la reforma que impulsó el presidente de entonces, Hipólito Mejía, para buscar la reelección. Y la última reforma, la reforma del 26 de enero del año 2010, que fue la que impulsó el presidente de entonces, doctor Leonel Fernández Reina, que es la constitución que está vigente. Solo 6 de esas reformas constitucionales, ya tendremos pronto 39, solo 6 de esas reformas constitucionales han sido producto de una constituyente. ¿Y qué es una constituyente? Se organizan, la Junta Central Electoral organiza la escogencia dentro de la ciudadanía de lo que serían legisladores constituyentes. Serían unas elecciones para eso. Se designan los candidatos y la población escoge a sus representantes en el Congreso para producir la reforma constitucional a través de una constituyente. La última modificación de la Constitución que se realizó por una constituyente fue la impulsada en el gobierno del profesor Juan Bosch en el año 1963. Esa fue la última. Luego vino la revolución y ustedes saben la demás historia. Las elecciones, gana Balaguer en el 66, 1966, y se impulsan las reformas constitucionales, pero sin constituyente. Las otras fechas en que el país ha visto modificar su Carta Magna a través de una constituyente son el 19 de febrero del año 1858, el 14 de noviembre del año 1865, además el 14 de marzo del año 1874, el 22 de febrero del año 1908 y el 13 de junio del año 1994 en el gobierno de Horacio Vázquez. Entonces,
Continuando con lo que son las reformas constitucionales que se han realizado en el país desde Pedro Santana hasta ahora, se han producido esas reformas en 15 gobiernos. En 15 gobiernos de partidos diferentes. También tenemos, hay que destacar, que solamente 6 presidentes modificaron la Constitución en más de una ocasión. ¿Quiénes son esos presidentes? ¿Quiénes fueron esos presidentes? Pedro Santana, Trujillo, Buenaventura Báez, Ulises Heró, Joaquín Balaguer, y me falta uno. Me falta un presidente de esos que modificó la Constitución en más de una ocasión con el objetivo principal de reelegirse, con el objetivo principal de mantenerse en el poder. Aquí tengo, me faltaba, dije, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Trujillo y Joaquín Balaguer. Ahí están los 6 presidentes que ha tenido el país, que han impulsado más de una reforma constitucional. Lo hizo Hipólito Mejía en una ocasión, el caso más reciente, y lo hizo también el presidente Leonel Fernández de entonces, en el año 2010. Hay que decir que Hipólito Mejía modificó la Constitución de la República con el objetivo de que se modificara el artículo de la no reelección presidencial, o sea, para que se permitiera la reelección presidencial por un periodo consecutivo. También esa Constitución por lo menos sirvió para algo, porque se eliminaron los colegios cerrados. Recuérdese que en la modificación que se hizo el 14 de agosto del año 1994, en la crisis electoral aquella, cuando el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, resultó ganador de las elecciones de ese año, y el doctor José Francisco Peña Gómez impugnó esas elecciones, denunció fraude, hubo una crisis electoral que se mantuvo luego del 16 de mayo de esa fecha del 94 y culminó con una modificación constitucional que también introdujo un artículo que recortaba 2 años al gobierno que iniciaría el 16 de agosto el presidente Joaquín Balaguer. También se habla mucho de esa reforma que metieron a Peña Gómez al medio, y en vez de un 45%, como se iba a establecer para que ganara un presidente en la primera vuelta, se estableció el 50% más 1. Si se dejaba el 45%, Peña Gómez era presidente seguro. Pero ahí hubo un meneo y lo metieron al medio, y cuando leyeron el documento que firmaron, estuvo el 50% más 1, y eso sepultó la posibilidad de que Peña Gómez fuese presidente de la República, porque recuérdense que sacó un 47% en las elecciones del 96, de 1996. Hay siempre, la gente habla mucho de la reforma que se hace en el país, pero hay una cosa que se debe destacar, y es que los legisladores y los presidentes de turno siempre se han cuidado de que se cumplan con los requisitos que la misma Constitución establece para su modificación. Con eso se evitan caer
en una inconstitucionalidad doble, violar la Constitución 2 veces. Justamente en el día de hoy es posible que el Tribunal Constitucional conozca de un recurso sometido por la Fuerza Nacional Progresista que busca prohibirle, impedir, oigan esto, ese recurso busca prohibir que los legisladores reunidos en Asamblea Nacional conozcan la reforma a la Constitución en el día de mañana. Es muy posible que el Tribunal Constitucional conozca ese caso hoy, esa instancia sometida hoy, y que decida hoy mismo. De lo contrario, mañana el país amanecerá con la incertidumbre de la decisión del TC sobre ese caso. Ahora, ¿ustedes se imaginan que el TC le diga a los legisladores que no pueden reunirse, que no pueden convocarse, que no pueden modificar la Constitución por ese recurso? Y entonces, si eso pasa, ¿qué sería República Dominicana? Porque el principal poder del Estado, que es el poder legislativo, sería impedido de que ejerza las funciones que le atribuye la propia Constitución de la República. Así que, si no se ha producido ya en lo que hacemos este programa, me parece que el Tribunal Constitucional no va a fallar a favor del recurso incoado por la Fuerza Nacional Progresista. Los vinchos, los aguerridos Vincho Castillo, digo los vinchos porque son tres: está Vinicito Castillo, Juárez Castillo, Pelegrín Castillo y Vinicio Castillo, principal, que son los principales dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista. Me parece que no tendrá éxito en el Tribunal Constitucional, porque de lo contrario crearía un conflicto de poder, no digo yo tremendo, sino terrible para el país. Señores, y se nos fue el tiempo. Será el próximo lunes cuando estaremos por su canal 24 de Santo Domingo TV en una edición más de su programa Al Punto, con Ramón García a mi lado, que no pudo estar en el día de hoy. Hasta entonces.